Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que sobrellevando de la mejor manera posible los fríos de estos días y por lo tanto un clima que nos hace más que nunca estar felices de estar en casa, calentitos, disfrutando de el invierno detrás de los cristales. Como recordarán, llevamos unas semanas eh, analizando el tiempo del ocio real y vimos la semana pasada unas miradas de corte ideológico, de corte político, sobre este tiempo de esparcimiento y de disfrute. Habíamos visto básicamente cómo cuando los uruguayos salíamos de nuestra cuadra, de nuestro barrio, y concurríamos a otros lugares de esparcimiento dentro de la geografía urbana, debíamos tener a principios de siglo una determinada o cumplir unos determinados ritos en la vestimenta, en la forma en que nos comportábamos fuera de nuestro ámbito barrial. También vimos cómo las miradas desde lo político habían connotado este tiempo libre y básicamente nos habíamos detenido un poquito en cómo desde las incipientes organizaciones de izquierda se veía el disfrute del tiempo libre y cómo no cualquier tiempo libre era aceptable para estas colectividades, como tampoco cualquier tiempo libre era aceptable para las instancias estatales ni tampoco para las confesionales. Por lo tanto, un tiempo de ocio que aparece a inicios del siglo XX en nuestro país, connotado por varios elementos. A partir de hoy, yo quiero ver algunos temas que tienen que ver con el ocio, pero bajados a otro punto de vista, no a este punto de vista que hemos manejado las semanas anteriores, que tienen que ver con lo político, con lo ideológico, con lo social en general, sino que vamos a bajar un poco más a tierra, un poco más a lo individual, a lo cotidiano, a cómo vivían estas nuevas instancias de ocio que se abrían al ciudadano uruguayo a principios de siglo, las personas de diversas clases sociales, de diversos niveles educativos, etcétera, etcétera. Así como utilizamos determinada bibliografía para los temas anteriores, que se centraron básicamente en las obras de Barrán y en una obra de Porrini sobre el ocio de las izquierdas, vamos a introducir para esta parte de nuestro abordaje un libro que se llama Escenas de la vida cotidiana, el nacimiento de la sociedad de masas de 1910 a 1930. Es un libro editado por Banda Oriental que se debe a Daniela Buret y a Gustavo Remedi. Este libro que ustedes ven aquí. Este libro forma parte también de una trilogía, curiosamente, últimamente nos ha dado por las trilogías de libros, pero por una serie de libros que analizan el desarrollo de la vida cotidiana en nuestro país y que comienza con uno de Silvia Rodríguez de Villamil, una excelente historiadora nuestra ya fallecida, que analizó la vida cotidiana en los inicios de nuestra vida independiente. Este es el segundo tomo, digamos, de esa mirada desde la historiografía sobre las costumbres cotidianas de los habitantes de nuestro país, que se refiere a esas décadas de 1910 a 1930, cuando los autores justifican ese corte cronológico en la historia nuestra. Lo que nos dicen es que en las décadas que recordarán que alguna vez los años anteriores en que hicimos siglo XX, nosotros decíamos que el siglo XX era un siglo muy corto, que había entrado tarde, porque el siglo XIX se había extendido hasta la Primera Guerra Mundial. Prácticamente es recién entre 1914 y 1918 que nosotros podemos dar por cerrado el largo siglo XIX, su forma de vida, sus costumbres, la manera como se explicó y cómo vivió su tiempo. Y que ese siglo XX, que empezaba entre los cañones y la desgracia,
era un siglo muy traumático, muy corto y muy sangriento. Ese siglo empezaba acunado por la guerra, en la Primera Gran Guerra Mundial, y iba a terminar muy tempranamente, apenas iniciada la década del 90, cuando, caída del muro de Berlín de por medio, se presenciaba la desaparición de la alternativa del comunismo como elemento de vida y como forma de aprehender el mundo opuesta a la hegemónica capitalista. O sea, ese siglo pequeño del siglo XX, entre 1914 y 1990, es el que Daniela Boretti y Gustavo Remedi nos dicen que en nuestro país comienza a dar sus primeros pasos como un recién nacido en la década del 20 y en la década del 30. Realmente es recién en esas dos primeras décadas del siglo cuando nosotros podemos apreciar en nuestro país que entran costumbres nuevas a nivel político, a nivel económico, a nivel social. Obviamente nosotros nos estamos ocupando en estos días de un elemento que tiene que ver más con la historia social, es decir, cómo determinados elementos, en este caso que nos compete el ocio, cómo se desarrollaban a nivel social. Y ellos en su libro lo que analizan es cómo esta nueva sociedad que veía el inicio de la sociedad de masas dentro de la cual nosotros vivimos actualmente, cómo esa sociedad se había estructurado y cuáles eran los elementos que habían sido determinantes para el establecimiento de una nueva forma de vivir, de una nueva forma de ver el mundo y de contarnos el mundo. Es un libro muy ameno. Todos estos libros de historia que yo estoy analizando con ustedes, de alguna manera tienen una enorme ventaja, que si bien son escritos por historiadores y se utilizan en las áreas académicas históricas, son libros muy amenos de leer para el lector común, porque aparte tratan de nuestra propia vida, de nuestra vida como país, y por lo tanto son muy entretenidos también, porque están escritos de una forma muy amena. En este libro, para que ustedes tengan una idea de lo que trata, habla de la gran ciudad, que en parte nosotros se lo estuvimos viendo, cuando el Montevideo empieza a crecer, cuando se organizan los nuevos espacios urbanos y crece más allá del eje vertebrador del primer ensanche de 18 de julio y se expande hacia la costa y demás, ¿verdad? La gran ciudad, nuevo horizonte y escenario. Se desplaya luego en la vida doméstica y el confort, que es cuando empieza a entrar de alguna manera los elementos de la vida moderna que nosotros vamos a ver que se aumenta su frecuencia y su impacto a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando entra el sistema norteamericano de vida con toda la parafernalia de aparatos para el hogar, para hacer más llevadera sobre todo la vida de la mujer. También estas décadas empiezan a manifestar la reorganización del espacio familiar, en cómo se manejaba la vida en esos momentos entre el hogar y la escuela, dado que la escuela ya obligatoria, a la cual concurrían todos los niños de nuestro país, marcaba unos ritmos que no habían sido los ritmos del siglo XIX. También cómo las horas del día y el mundo del trabajo entraban a tallar fuerte en nuestra vida. El redescubrimiento de la vida al aire libre, en atención a ese paradigma higienista que desarrollamos las semanas anteriores y cómo eso llevó a redescubrir la vida al aire libre. Eso impactó en cómo nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo ético, nuestro cuerpo en todo el más amplio sentido de la palabra, se insertaban estas nuevas realidades. Y entonces tienen un capítulo donde hablan de las ideas, los usos y las atenciones del cuerpo. Otro donde habla de algo que también hablamos nosotros las semanas pasadas, pasiones metropolitanas, el nacimiento del deporte. Acá habla no solamente del fútbol, al cual nosotros hemos hecho una referencia, pero también de ese decreto del año 14 que suspendió las corridas de toros, las riñas de gallos y todo ese tipo de espectáculos sangrientos más unidos a una sensibilidad ya sobrepasada, más bárbara, como diría Barrán en sus libros. También habla del boxeo y cómo el boxeo también en un determinado momento es suspendido por lo brutal que
que resulta. También habla del nacimiento y de la implantación de la natación, del tenis, del golf, de todos estos deportes. En su capítulo 9, que es al cual nosotros nos vamos a referir más hoy, es aquel en que habla de los espectáculos, las diversiones y las fiestas. Porque entiendo que esta es la mirada cotidiana sobre ese tiempo de ocio, que nosotros vimos desde un punto de vista de su implantación legal, de su enjuiciamiento a partir de las miradas políticas e ideológicas, y que ahora la vamos a tratar de bajar un poco más a tierra de cómo se vivía este tiempo, ¿verdad? Y también en estas épocas, el último capítulo de este libro habla de los primeros ejercicios de ciudadanía, que les vuelvo a recordar porque coinciden estas décadas con la renovación de nuestro texto constitucional de 1830, que con la reforma de 1917, desde ese momento hasta la otra constitución, la del 34, nosotros vamos a tener elecciones cada 2 años y por lo tanto era necesario crear ciudadanía, sobre todo para una sociedad muy heterogénea, con mucha cantidad de emigrantes procedentes de diversos países, y por lo tanto se apretó el acelerador a fondo en estas épocas y teníamos papeletas de votación, nos salían hasta por las orejas y había que ir permanentemente a votar. Este es un libro súper interesante porque tiene una gran cantidad de fotografías, una gran cantidad de material extraído de periódicos, de revistas, de manuales de urbanismo, es decir, de una gran cantidad de materiales muy heterogéneos que forman parte de lo cotidiano, es decir, de aquello pequeño o no tan pequeño que forma parte de nuestra vida diaria, nuestras costumbres de trabajar, nuestras costumbres de salir, de pasear, de relacionarnos con los demás, con nuestras propias familias, con nuestros amigos, todo eso, ¿verdad? Este es un libro bajado a nivel humano y a eso nos vamos a referir de alguna manera. Vamos a tomar algunas de las cosas que nos cuentan en este libro para tratar de ver una cara más humana de este tiempo de ocio, basado en el poder médico, etcétera, etcétera. Yo me acordé de este libro porque como había empezado el frío y claramente ya teníamos el invierno encima, recordaba que había una pequeña notita periodística en este libro que hablaba justamente, empezaba por hablar del cambio del tiempo. Decía, bueno, cuando el verano se iba de nuestro país y se acababan las actividades que se hacían al aire libre, la playa, los paseos a los parques, a las orillas de los arroyos, los picnic, todo eso que vimos la semana pasada, a partir de ahí esa actividad que no se hacía en el núcleo urbano más primigenio de Montevideo, sino que se hacía en el nuevo Montevideo que se recostaba sobre el río, volvía toda la actividad a centrarse en las viejas avenidas que vertebraban el desarrollo montevideano, ¿verdad? La calle Sarandí, por algo tenemos la obra de Boulevard Sarandí de Esquinca, ¿verdad? Sarandí y 18 de julio, esa 18 de julio que nosotros vimos en plena gloria, llena de comercios, de confiterías, de cines, de teatros, de galerías, de una cantidad de cosas que hoy ya no existen. Entonces, en el capítulo 9, cuando Daniela y Gustavo nos hablan de los espectáculos, las diversiones y las fiestas, ellos empiezan con estas pequeñas líneas y luego introducen un texto de 1923, un texto que salió en Mundo Uruguayo. Mundo Uruguayo es una publicación que estos autores utilizan montones en este libro, ¿verdad? Porque Mundo Uruguayo es un tipo de publicación que, no digo que de chimentos, pero que es muy de contar las cosas que sucedían a nivel social. Y entonces los autores nos dicen, las primeras hojas rojas, ocres y amarillas anunciaban la llegada de los días más cortos, oscuros y fríos, como esto que estamos viviendo ahora. El cambio de estación presagiaba, a su vez, una sustancial modificación en el ritmo, en las costumbres y hasta en la moda de la ciudad. Y acá introducen el texto de Mundo Uruguayo que dice exactamente lo siguiente. Presten atención al tono
Hoy daría que hablar el tono en el que está escrito este artículo. Y ustedes van a comprender rápidamente por qué. Hoy daría mucho que hablar este artículo y nosotros diríamos, ojo con cómo y qué es lo que dice esto. Miren lo que dice. No más vestidos vaporosos y traslúcidos en el elemento femenino, incitando al pecado. No más al aire libre brazos torneados, descotes atrevidos y sugerentes, siluetas voluptuosas en la levedad de las telas de alegres colores, cuerpos divinamente esculturales entregados a las caricias fervorosas de las aguas del río como mar durante las tardes caniculares que ya se fueron. Todo ha cambiado al conjuro de los primeros fríos invernales. Las capas y sacos de abrigo, los tonos oscuros de la vestimenta femenina han hecho ya su aparición, poniendo tregua al placer visual de las miradas encendidas, ocultando las promesas primaverales de la carne en flor, recato en las incitaciones, templanza en la sangre moza de nuestros conquistadores. Ha cambiado totalmente la decoración y animación de nuestra urbe, que se apresta al spleen de los días grises, de las rudas noches de helada ventisca, de las tardes de lluvia incesante y molesta. Montevideo no será por unos meses la alegre ciudad del turismo, con el oro de sus tardes estivales, con sus tentadoras playas, con sus magníficas reuniones al aire libre, con sus mujeres tentadoras en la insinuación maliciosa de todos sus encantos y de todas sus gracias. Habría que ver qué dicen los movimientos feministas de esta tan machista página, que acá obviamente no dice, habría que ir a ver los archivos para ver quién escribió estas páginas, ¿verdad? Si fue un hombre o si fue una mujer. Y haya sido un hombre o haya sido una mujer, nos dice mucho de la forma de relacionamiento de los sexos en estos inicios del siglo XX, ¿verdad? La mujer tentadora, ¿verdad? Es la que nos lleva a la perdición. Todavía se adivina el tufillo de esa mirada patriarcal que tantas muertas nos deja aún en el día de hoy. O sea que esta página daría para muchos e interesantes análisis, más allá de mostrarnos simplemente una página costumbrista de cómo cambiaba la actividad de la ciudad cuando el calor daba paso al frío y la vida de la ciudad se trasladaba desde la costa hacia el centro de la ciudad. Esta época en que esto pasaba se entronca de lleno en una época formidable, aquella de los rugientes años 20, de los Roaring Twenties, de los 20s que venían como una forma alocada de vivir para huirle a los horrores de la guerra. Y un texto pequeñito sobre los años 20 para cerrar esta primera parte es de la pluma de Eber Raviolo, es un prólogo de Eber Raviolo a un libro de Víctor Soliño que se llamaba Crónicas de los Años Locos, que es publicado por Banda Oriental en 1997. Y ese prólogo dice sobre los 20, los 20. Gardel llegaba a su cima y surgían nuevos cantores que como Corsini, Magaldi, Rosita Quiroga, Mercedes Simone instaurarían la primacía del tango cantado en las 2 décadas siguientes. Es la época de los 20s, de la pollera y la melena cortitas y la primera liberación de la mujer. Un centro que giraba en torno a cafés, cines y teatros, y una ciudad vieja que volcaba en el Bajo, el barrio pecaminoso de su costa sur, los impulsos reprimidos de superar las barreras de la moral burguesa, el turbio mundo de la droga y también la expresión espontánea de una nueva música que iba ganando espacios y se difundía por el mundo después de superar los prejuicios locales. Sexo y droga. ¿Tema actual? ¿Solamente tema actual?
Ven que nada hay nuevo bajo el sol, siempre es lo que descubrimos cuando buceamos en la historia. Muy bien, vamos a parar acá y seguimos en un momentito en otro videíto.